Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Motorola Moto G200, el nuevo terminal de Motorola de gama alta que se ha presentado hoy mismo y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, últimamente hemos hablado bastante de Motorola, ya sea de terminales filtrados o como hoy de un terminal oficial. Pero es que esta semana y la semana pasada ha sido sobre todo de filtraciones muy movidas. Pero no solo de Motorola, sino que ya veréis en los siguientes vídeos que OnePlus, Samsung, ha habido bastantes filtraciones. Bien, que este nuevo terminal se ha presentado de forma oficial. El día de ayer lo conocíamos filtrado en las características y hoy se presenta, como digo, de forma oficial. Bien, un terminal muy interesante porque es muy potente, tiene un precio bastante bueno y unas características muy adecuadas y sobre todo bastante rara en el sentido bueno para ser un Motorola. Bien, a nivel de diseño Motorola ha querido ir a lo básico, a lo sencillo, como queráis llamarlo. Tenemos una triple configuración en la parte trasera bastante interesante, 3 sensores separados, nada de módulos de cámara, ni nada muy grande o ni muy vistoso, sino que van un poco, como digo, más a lo simple, un color bastante bonito, un lector de huellas que aunque estamos acostumbrados a que esté en la parte trasera o en pantalla, en este caso se queda en el lateral, y una parte delantera que a pesar de ser un gama alta, por así decirlo, sí que es verdad que tiene bastantes marcos, sobre todo en la parte de abajo, no son muy vistosos, pero comparado a lo mejor con otros terminales de este rango de precio, sí que es verdad que cuenta con más, como digo, de este tipo de bordes, ¿no? Una cámara selfie centrada y perforada en pantalla y, como digo, un diseño muy sencillo. En este caso nada de floritura, nada de exageraciones ni nada, sino un diseño más simple porque lo principal y lo más interesante está en el interior. Si comenzamos por su ficha técnica, empezamos como siempre por su pantalla, donde en este caso cuenta con un panel LCD de 6,8 pulgadas, resolución Full HD Plus y 144 Hz de tasa de refresco. Vayamos un poco más despacio. Primero de todo, esos 6,8 pulgadas, una pantalla bastante grande, casi llegando a esos 7 pulgadas que por ejemplo veíamos en el Honor X30 Max, con lo cual hablamos de una pantalla bastante grande, una diagonal más o menos habitual, porque más o menos siempre suele estar entre los 6,5 y 6,7, pero una diagonal un poquito más grande de lo que vemos últimamente. Por otro lado, un panel LCD, en este caso pues tienen que meter siempre la tijera por algún lado, y en vez de un panel AMOLED y haber tenido un lector de huella en pantalla, pues tenemos un panel LCD y lector de huellas, como he dicho antes, lateral. No está tampoco muy mal, sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos resolución Full HD Plus, que eso es algo obvio, pero lo más interesante aquí es su tasa de refresco, y es que ya sabemos que últimamente las marcas están jugando entre los 90 y 120, pero Motorola, a pesar del precio que tiene este terminal, que es muy interesante, ha querido poner una característica de terminales que solo vemos, bueno, en terminales gaming o incluso en terminales de mucho mayor precio, y son 144 Hz de tasa de refresco. Una tasa de refresco muy interesante porque, como digo, normalmente las solemos ver en terminales un poquito más potentes, o ya no solo de potencia, sino sobre todo de precio, es decir, lo solemos ver en una escala a nivel de precio un poco superior. Como digo, a nivel de pantalla es bastante interesante y, como digo, bien configurado, son buenas características, tiene algún altibajo, es decir, tiene cosas más buenas como por ejemplo esos 144 Hz y cosas que a lo mejor nos deja un poco que desear, como ese panel LCD, pero nunca habrá un terminal 100% perfecto que nos pueda convencer. Tiene sus buenas características y sus malas características. A nivel de procesador viene también muy interesante, y es que viene con el Qualcomm Snapdragon 888 Plus, un procesador que conocíamos hace relativamente poco y que, como sabemos, se trata del 888 pero exprimido un poco más, es decir, todo un poco más de potencia, un poco más de eficiencia, es decir, el mismo procesador pero un poquito más, lo cual obviamente nos va a dar, como digo, a este terminal buena potencia, fluidez, también obviamente nos va a dar conectividad 5G tanto en redes SA como en NSA, y con lo cual estamos hablando de un procesador que viene muy bien y muy potente, un procesador que realmente hemos visto poco, más o menos en terminales sobre todo globales, lo hemos visto bastante en algunos terminales que se han presentado en China o en India, pero a nivel global realmente lo hemos visto poco. Todavía queda un tiempo hasta que lo sigamos viendo, es decir, nos queda este último trimestre antes de que se presente el posible 898, pero aún así un procesador que, aunque lo hayamos visto poco, sabemos que es bastante potente y, sobre todo, lo más interesante, muy eficiente. A este procesador le acompañan una única versión de memoria RAM de 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno, que en este caso cuenta con tecnología UFS 3.1. Como veis, muy interesante, aunque es raro porque solo contamos con una única versión. Es verdad que se han presentado más, pero realmente a Europa y a nivel global solo va a llegar una única versión, como digo, esta de 8 y 128. ¿Es distinto? Sí, podríamos haber a lo mejor visto una versión de 8 y 12 de RAM y 128 y 256 de almacenamiento interno, hubiera estado bastante bien, pero en este caso Motorola ha querido ir, como digo, a lo simple, y no solo en el diseño, sino también en característica, lo bueno y lo necesario.
fin. Con lo cual, como vemos en este caso a nivel de almacenamiento interno y memoria RAM, pues solo tenemos esa única versión. No está nada mal y obviamente se puede ampliar mediante tarjeta microSD si necesitáramos más espacio. Bien, ahora pasemos a un apartado bastante interesante y es el apartado fotográfico, donde Motorola ha querido brillar completamente. En este caso, como decíamos al principio, contamos con una triple configuración bastante potente que está configurada por un sensor principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 13 y un sensor profundidad de 2 megapíxeles. Como vemos, muy interesante porque Motorola últimamente ha hecho unos terminales buenos, más o menos, ha tenido sus mejores y sus peores, pero en general los terminales más potentes sí que es verdad que a lo mejor no han podido brillar tanto como querían en el apartado fotográfico o en la pantalla. Pero en este caso estamos viendo como este Motorola está en general muy bien configurado y a nivel fotográfico muy bueno. Como digo, sube por así decirlo, el precio hasta los 108 megapíxeles, es decir, sube la apuesta muchísimo más de lo que estamos acostumbrados y una triple configuración, es decir, con sensor gran angular y sensor profundidad normalito, es decir, tampoco es que sea muy grande ni sea una gran configuración con 5 o 6 sensores, pero básicamente lo que necesitamos. Tampoco estamos buscando llenar toda la parte trasera de sensores innecesarios. Con lo cual, como digo, muy interesante y un apartado fotográfico que sin haberlo probado está bastante bien. Si damos la vuelta al terminal, en el apartado de la cámara selfie nos encontramos con un único sensor de 16 megapíxeles, como digo, encargado para este tipo de fotografía. En general suele rendir bastante bien, es decir, tiene que ser un terminal muy malo o con un procesador muy malo o en general características muy malas para que el sensor selfie pues rinda mal, ¿no? Como digo, ahora pasamos a otro apartado que también es bastante interesante y al cual han metido mano y para bien, y es el apartado de la batería y carga rápida. En este caso, Motorola ha querido integrar 5000 mAh de batería, una batería muy buena porque, como sabemos, es la autonomía perfecta. Es decir, realmente yo siempre comento lo mismo. En un terminal de gama media, media alta, la autonomía perfecta son 4500. Por encima, en este caso los 5000, está muy bien porque nos va a dar una autonomía mejor. Es decir, nos va a asegurar sí o sí de que la batería nos termine al llegar el día. Está perfecto. E incluso no solo están estos 5000 mAh, sino que además han decidido integrar 33 vatios de carga rápida. Está muy bien, muy buena batería y una carga rápida aceptable. ¿Podría ser más? Sí, podríamos incluso poner 50 o 65 vatios de carga rápida, perfectamente, pero sabemos que también se incrementaría el precio y no nos interesa en este caso. Por último, en características que añadir, pues contamos tanto con Android 11, contamos con 5G, como he dicho antes, el lector de huellas lateral, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Pero pasemos a lo, como digo, lo interesante, porque os he contado un chorreo de características, que si pues cámara, que si batería, que si pantalla, y de verdad lo interesante está en el precio. En este caso todavía no se ha puesto en venta en Europa, pero sí conocemos el precio oficial con el que se va a lanzar en la única versión de 8 y 128, y su precio es de 449 euros. Bueno, 449,99 que se convierte en 450 euros. Ya sumado impuestos, sumadas tasas, sumado todo lo que se necesita cuando un terminal se presenta allí en China, y con lo cual es un precio totalmente oficial, es decir, cuando se ponga en venta la próxima semana, este es el precio que va a tener, ¿no? Como digo, un terminal muy interesante, tiene muy buenas características, en general está muy bien construido, tanto a nivel de pantalla, sobre todo a nivel de procesador donde llega muy potente, un apartado fotográfico sobresaliente y una batería de carga rápida bastante buena, con lo cual Motorola en este caso, en este Moto G200, lo ha hecho muy bien. Un precio yo veo bastante acorde a sus características, igual un poquito caro, pero como siempre sabemos, los impuestos impuestos y tasas acaban incrementando un poquito el precio. Pero ahora que se acerca el Black Friday, creo que es el momento ideal por si estás interesado en este terminal para comprarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!